me preguntaba cómo se discierne la voluntad de Dios es agradable y perfecta para nuestras vidas. Seguramente muchos de los que estamos aquí, si no es que todos, nos hemos preguntado siempre, infinidad de veces: Dios, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Dios, ¿cómo se ve tu voluntad, tu buena y perfecta voluntad en mi vida? Y pensando en esto, el Señor me llevó a Primera de Tesalonicenses, y me gustaría que por favor fueran ahí. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 1 al 12. Tesalonicenses está después de Génesis, antes de Apocalipsis, ya saben. Y conforme vamos dando continuidad al estudio, a la enseñanza, vamos a ir leyendo. Pero me gustaría comenzar hablándoles lo siguiente. El 14 de abril de 1970 sucedió algo que todos hemos escuchado. Las palabras del capitán Lovell pusieron en movimiento un escenario de intenso rescate que guió con seguridad a la tripulación de regreso a tierra. Boston, tenemos un problema. Y se hizo un movimiento de rescate para traerlos a los pasajeros o a los tripulantes de regreso a casa, a tierra. Y seguramente, hermanos, si la tripulación pudo ser rescatada de lo que parecía ser una muerte segura, porque es que cuando los cristianos clamamos a Dios: Dios, tenemos un problema, Dios, ¿cuál es tu voluntad para mi vida?, pareciera que el otro lado del teléfono, el otro lado de la súplica, se mantiene en total silencio. La mayoría de nosotros creemos que Dios lo sabe todo, y lo es, lo sabe todo. Y que Él nos ama, sí, Él nos ama. Por lo tanto, parece razonable pensar, hermanos, que Dios provee siempre una dirección clara y objetiva hacia cuál es su voluntad para nuestra vida. Siempre pensamos y queremos imaginar que la voluntad de Dios es muy clara, muy objetiva, pero no siempre es así. Pero entonces, hermanos, ¿por qué a menudo luchamos por conocer la voluntad de Dios para nuestra vida? Si conocemos a Dios y sabemos que Él es bueno, Él es santo, Él es perfecto, que Él llega a tiempo en nuestras vidas, ¿por qué para nosotros es una lucha continua conocer la voluntad de Dios? Sin embargo, con frecuencia, seguramente nos encontramos que Él está en silencio y que nosotros vamos hacia un rumbo que no tiene mucha claridad. ¿Te has preguntado en algún momento cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Puedes responderlo ahí donde estás. ¿Cuántas veces te has preguntado cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Es seguro, hermanos, que cada uno de nosotros llegamos a momentos cruciales e importantes, a momentos de tensiones por las cosas que vivimos o las decisiones que estamos por tomar, y luego todo surge cuando estamos ahí. ¿Qué debería yo hacer ante tal o cual situación que estoy viviendo? Es cierto que Pablo, hermanos, no habla con claridad. Este es algo triste para los jóvenes. Es cierto que Pablo no habla con quién deberías casarte o si te deberías casar, Willy. Tampoco vemos algo como qué trabajo debo tomar o si el trabajo que está tocando a mi puerta es el correcto. Pero lo que sí vemos es que Dios está revelando continuamente cuál es su voluntad para nuestras vidas, a ciencia cierta, sin lugar a duda, hermanos. Y lo podemos resumir de la siguiente manera. Hoy vamos a tocar estos 3 puntos. Tenemos 1:10 para hacerlo. ¿Por qué no se ríen, hermanos? Así que vamos a comenzar. ¿Cómo se ve una vida que agrada a Dios? Se ve cuando abunda en agradar a Dios. Una vida que abunda agradar a Dios.
También se ve cuando nos abstenemos de inmoralidad sexual, pero también se ve cuando abundamos en amor. Y el verso 1 y 2 de Primera de Tesalonicenses capítulo 4, vayan conmigo, hermanos, dice de la siguiente manera. Un segundo. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Entonces, Pablo está comenzando diciendo algo como, esto que diré, esto que continúa, esto que sigue, es importante, importa mucho. Hay una fuerza en las palabras de Pablo cuando está comenzando en esta porción. Quiere llamar la atención, pero al mismo tiempo quiere resaltar y halagar la vida de los tesalonicenses. Hasta cierto punto, hermanos, la madurez cristiana es un proceso, no es un destino. No anhelamos llegar a una madurez perfecta en este cuerpo terrenal, pero sí estamos en un proceso continuo de madurez. Que es cierto que seguimos creciendo, donde vemos victoria, y donde vemos victoria nosotros nos empeñamos por seguir creciendo ahí, donde estamos viendo crecimiento nos esforzamos. Pablo los insta y nos insta a nosotros a que abunde más y más, pero específicamente en abundar en cómo agradar a Dios, hermanos. Que la premisa sencilla no es el apego tedioso a ciertas normas o el objetivo de la vida cristiana. Más bien el objetivo de la vida cristiana es Dios. Quien busca el cristiano agradar es a Dios. No es simplemente normas o reglas y estatutos que debemos seguir, estatutos de cómo debemos comportarnos. La pregunta entonces, hermanos, que nos importa y que debería regir la vida del cristiano es ¿cómo puedo yo agradar a Dios? ¿Cómo se ve una vida que agrada a Dios? Una vida que agrada a Dios en todos los días, cuando nos levantamos, cuando nos acostamos, ¿cómo se ve? ¿Cómo puedo yo agradar a Dios? Abundar más en agradar a Dios. Por supuesto, deberíamos vivir nuestras vidas sabiendo que debemos agradar a Dios. Pero ¿cómo es que vivimos agradando a Dios? Dios nos ha dejado su palabra, reglas y normas, una guía clara de cómo debemos agradar a Dios. Es decir, que no porque su aprobación de nosotros, su aprobación no depende de nuestro esfuerzo. Más bien, como hijos seguros en el amor de nuestro Padre, nosotros queremos traerle gozo y queremos agradar a Dios. Nosotros respondemos a Dios porque Él nos amó primero, porque Él nos encontró. No porque nosotros lo hayamos encontrado, no porque nosotros hayamos querido. Él nos encontró a nosotros. El fin principal por el cual tú fuiste creado, la meta de nuestra vida, de tu vida, es traerle gloria a Dios. Es agradar a Dios en todo lo que hacemos, desde que despertamos hasta que dormimos. La pregunta principal entonces, que siempre debe regir nuestra vida es, ¿estoy agradando a Dios en todo lo que estoy haciendo? Hasta cuando estás por discernir cuál es su voluntad, cuando estás por discernir lo más oculto y lo más difícil de tu vida, en las decisiones de con quién deberías casarte o qué trabajo elegir, la pregunta que más nos debería importar es ¿cómo puedo agradar a Dios? Pablo entonces va al verso 3, hermanos, ustedes me pueden seguir con su vista, y dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que vimos la semana pasada con Lalo. Es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación.
Cuando Pablo dice que esta es la voluntad de Dios, está hablando de una cierta porción del plan para nuestras vidas. Dios, y lo sabemos, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Un plan que en su mayoría no nos lo ha revelado, pero que lo vamos descubriendo en el transcurso de la vida, hermanos. Uno va descubriendo conforme va tomando decisiones, no decisiones al azar, no decisiones bajo las emociones, sino controladas por el Espíritu Santo que mora en nosotros, guiados por su palabra, tomando decisiones que están apegadas a su palabra. Estas son preguntas a las que a menudo no tendremos una respuesta clara y simplemente, hermanos, debemos ejercer sabiduría bajo el control del Espíritu Santo y su palabra, conociendo a Dios a través de su palabra y a través de la oración es que nosotros estamos siendo santificados continuamente. Y es a través de su Espíritu Santo quien nos guía, que nosotros vamos tomando decisiones claras en la vida. Y es así como nosotros vamos agradando a Dios. Lo que sí podemos decir, hermanos, es que Dios nos ha revelado una parte de su voluntad para nuestra vida. Y es que nos ocupemos en crecer en santidad, en santificación. Vivir una vida que abunde en agradar a Dios es lo que nos debe importar. Dios ha revelado muy claramente cuál es su voluntad para nuestra vida. Y es que tú y yo vivamos una vida que le agrade a Él, que nos ocupemos en nuestra santificación continua. Será muy difícil, hermanos, obedecer a Dios en las otras áreas más ocultas de nuestra vida si en la vida cotidiana no nos interesa obedecer a Dios. Es como decir, Dios, en esto sí quiero obedecerte, pero en lo que para mí importa, para lo que Dios importa, en lo que para Dios sí importa, nosotros optamos por decir, no, esa parte no, porque me interesa conocer esta parte, pero esta parte no tan clara. Nos interesa con claridad saber con quién me voy a casar, Dios. ¿Me voy a casar? ¿Qué trabajo voy a obtener? ¿Qué carrera voy a elegir? Pero queremos que nos la revele con claridad. Queremos que Dios nos revele esa parte que a nosotros nos interesa. Pero la parte que sí nos ha revelado y que interesa, porque tiene un interés eterno, esa parte es como, tal vez mañana. Ocuparme de mi santificación quizá no es tan importante como ocuparme de lo que para mí importa. Es difícil ser dirigidos y guiados por el Espíritu Santo en las decisiones grandes de la vida si no nos interesa someternos a Dios en lo que sí nos ha revelado en su palabra. Que nos ocupemos continuamente en nuestra santificación. La voluntad de Dios es que vivamos una vida que le agrade a Él, que abunde continuamente en agradarle a Él. Una vida dedicada para Él, una vida apartada para Él. Déjame decirte algo muy claro. Nuestra vida no es nuestra. No nos pertenece a nosotros. Tu vida le pertenece a Él. Tus decisiones, tu futuro, le pertenecen a Él. Así que invertimos los dones, invertimos las habilidades, invertimos los talentos que nosotros tenemos con el único propósito de agradar a Él, de traer gozo a Él. La voluntad de Dios para la vida de la iglesia es que abundemos en obras que agradan a Él. Así es como se ve una vida que
busca agradar a Él, que busca su voluntad. Una iglesia que abunda en obras que agradan a Él. También Pablo, más adelante, en los versos 3 al 8, dice de la siguiente manera, y ustedes me siguen con su vista: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que cada uno de nosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Verso 8. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también dio su Espíritu Santo. Una vida que busca agradarle, una vida que busca hacer su voluntad, se ve, se nota cuando nos abstenemos de la inmoralidad sexual. La palabra que Pablo usa aquí es porneia, que hemos escuchado bastantes veces. Es una palabra muy amplia a propósito, porque, es donde obtenemos nuestra palabra pornografía, pero por ley incluye mucho más que la pornografía. No solo es esa parte. Es un término amplio, en parte porque los seres humanos somos muy creativos para encontrar maneras de transgredir la ley de Dios. Pablo usa un término muy amplio para referirse a esto. Así que Pablo agarra un término lo más amplio posible que se refiere exactamente a toda conducta sexual fuera del diseño de Dios. Cuando habla Pablo en el verso que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie y engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador en todo esto, como ya hemos dicho. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Entonces, hermanos, usar el cuerpo diseñado por Dios de una manera que se desvía de los propósitos de Dios, atenta con Dios y atenta contra la misma humanidad del ser humano. Ahora bien, ¿qué significa la porneia? Es toda relación o experiencia sexual fuera del pacto matrimonial entre un hombre y una mujer. Y esto entonces incluye encuentros sexuales antes del matrimonio, incluye encuentros extramaritales, incluye toda relación íntima entre el mismo sexo, incluye el consumo de pornografía, de masturbación. La porneia entonces es un término tan inclusivo porque el ser humano es tan astuto y creativo para encontrar maneras de tergiversar la ley de Dios. Y todo esto cae en lo que dice Pablo: abstenernos de inmoralidad sexual. Cuando seguimos su voluntad, cuando hacemos su voluntad y entendemos cuál es su voluntad clara y perfecta para nosotros, es esto, que nos abstenemos de inmoralidad sexual. Cuando la sexualidad diseñada por Dios es tergiversada, esto no resulta, hermano y hermana y amigo que hoy nos visitas, esto no resulta en el florecimiento del ser humano. No dejemos que la cultura nos mienta. Solo porque puede haber placer temporal o momentáneo no significa que los seres humanos estamos floreciendo y estamos trayendo gloria a Dios. Y es que cada acto fuera del diseño de Dios deteriora claramente el diseño del ser humano. Y cuando esto sucede, cuando pervertimos la creación de Dios,
esto resulta en deterioro y destrucción continua. Aunque es placentero, es destructivo a largo tiempo, a largo plazo. Y bueno, hasta ahora hasta ahora hemos mencionado encuentros o relaciones entre adultos que consienten, ¿no? Pero tengan por seguro que porneia obviamente incluye toda índole de abuso y aprovechamiento de los vulnerables, de los débiles. Ahora quiero decir esto con mucho respeto. Si tú has sobrevivido a abuso sexual, tú no eres culpable de haber participado de inmoralidad sexual. Permíteme decirte que tú eres sobreviviente de la depravación, de la perversión de alguien más, pero no es tu culpa. El abuso sexual es diabólico, es satánico. Ahora, toda porneia lo es. Toda clase de porneia lo es. Y lo vemos en varios pasajes donde Pablo habla acerca de este término, diciendo que específicamente la inmoralidad sexual es satánica, es perversa. Porque cuando el ser humano peca sexualmente, peca contra su propio cuerpo. Es decir, que de una forma u otra hay una destrucción particular que sucede en la esencia del ser humano cuando participa de la inmoralidad sexual. El abuso sexual tritura la capacidad de identidad de las personas, trayendo demasiada confusión. Así que el enemigo usa esa confusión para mentirte acerca de cuál es tu valor delante de Dios. Usa esa confusión para mentirte acerca de tu pureza y de tu sexualidad. Si tú has sobrevivido o conoces a alguien que ha sobrevivido a abuso sexual, te animaría a ti y que animes a quien conoces, a quien busque a alguien confiable, que busque un profesional, que busque con quien procesar lo que ha vivido. Porque cuando intentamos resolverlo por nuestros propios méritos, todo va mal, todo sale mal. Trae mayor confusión, trae mayor dificultad y nos alejamos aún más de los propósitos de Dios para nuestra vida. Pero sabemos, hermanos, que no hay ni una sola situación que dentro de las manos de Dios sea incapaz de la redención. Para Dios todo es posible. Dios ha prometido hacer todas las cosas nuevas. Y es que la sexualidad es quizá el área donde más depravación secreta hay. La sexualidad es el área donde más depravación secreta existe entre los seres humanos y aún dentro de la iglesia. Hay miedo a que se nos exponga, hay miedo al qué dirán, al cómo voy a resolverlo, al no tengo perdón de Dios. Pero no debería darnos pena hablar acerca de estos temas, confrontar acerca de esto. El verso 6 de Primera de Tesalonicenses capítulo 4 dice: que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado. Pablo es enfático. Pablo dice, porque el Señor es vengador. En todas estas cosas, Pablo está afirmando que Dios no está pasivamente permitiendo estas situaciones o estas cosas que nos han sucedido o nos están sucediendo, sino que Dios está tomando todo en cuenta. Cuando alguien defrauda a otra persona, cuando alguien se aprovecha de alguien, Dios está manteniendo la cuenta. Dios está llevando la cuenta. Dios no está pasivamente permitiendo las situaciones.
Una vida que está siendo santificada, agradando a Dios, es una vida que posee dominio propio sobre el uso de su cuerpo, dirigiendo su cuerpo hacia los fines que Dios ha diseñado y no tergiversando lo que Dios ha creado como bueno. Una vida que está siendo santificada continuamente, que está buscando agradar a Dios continuamente, está buscando agradar a Dios bajo los fines que Él ha diseñado. Dios diseñó el sexo y lo diseñó de tal forma que es placentero. Dios hizo cada parte del cuerpo masculino y femenino con un propósito específico. Dios lo diseñó y lo diseñó de tal forma que no solo fuera para procrear, no fue como un incentivo adicional para que se multiplicaran, sino para que disfrutaran de la plenitud de la intimidad del pacto matrimonial. Y déjame decir lo siguiente a dos grupos. A los solteros inicialmente. El pináculo de la vida no es el placer sexual. Es cierto, la sexualidad es un regalo de Dios, pero experimentar el placer sexual no es el fin de la vida. No es el fin de la vida. Nuestro Señor Jesús vivió la vida más plena, más satisfecha, más llena, más perfecta y nunca tuvo un encuentro de intimidad sexual. La vida de Jesús nos demuestra que hay plenitud de vida sin sexo. Es decir, que el sexo no es necesario para la plenitud de vida. Y casados, cuando un matrimonio carece de intimidad sexual, a menudo, no siempre, pero es un indicador de que hay otros factores no saludables en su vida o su matrimonio que están afectando. Y un recordatorio es que el sexo fue dado por Dios como un regalo a las parejas para explorar y disfrutar de la plenitud del placer sexual en un entorno seguro, en un entorno honroso, en un entorno servicial. Aquí también es donde encontramos cuál es su voluntad para nosotros. Solteros, casados. Así que una de las maneras de hacer guerra contra la pornella, contra la inmoralidad sexual de la que habla Pablo, es celebrando y gozando entonces la bella creación de Dios en el sexo, tal y como Dios lo hizo, tal y como Dios lo creó. Así que deseas encontrar cuál es la voluntad de Dios para tu vida. ¿Te preguntas cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo se ve una vida que agrada a Dios? ¿Cuáles son los resultados? Dice Pablo, abstenernos de la inmoralidad sexual y cultivar una vida que agrada a Dios. Una vida que cultiva, una vida continua en agradar a Dios. El verso 9 al 12 dice de la siguiente manera: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ellos más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Pablo también está hablando acerca de abundar en amor. Pablo está halagando nuevamente a la iglesia en Tesalónica por su amor fraternal entre ellos. Nos está dejando ver cómo es que se vive una vida que produce el evangelio en ellos, lo que produce el evangelio en ellos. El amor cristiano es tal que uno nunca se vuelve experto en el amor cristiano. No es algo como que podamos poner en nuestro CV, experto en amor
cristiano. Debería ser, pero no. Por más que crezcamos en nuestro amor, nuestro sacrificio, nuestra generosidad o nuestro servicio, siempre, hermanos, vamos a poder abundar más y más en amor hacia los demás. Siempre. Si tú crees que has llegado a un punto en generosidad, si tú crees que has llegado en un punto de tener un amor servicial, de tener un amor sacrificial, déjame decirte que puedes abundar más y más en esas áreas. Siempre vamos a poder crecer y abundar más. Pablo entonces se enfoca en áreas en particular y da tres instrucciones que vemos en este pasaje, que tengan por su ambición vivir una vida tranquila, que deben ocuparse de sus propios problemas, sus propios asuntos y que trabajen con sus manos. Esto es lo que Pablo está mencionando en estos pasajes, y estos tres asuntos que menciono corren totalmente en contra de lo que la sociedad a nuestro alrededor nos dice. Sabemos lo complejo que es esto. Vivir en un mundo donde especialmente somos bombardeados por las redes sociales, donde la autopromoción y la autoexposición son elevadas y celebradas, donde no vemos una vida tranquila, donde no vemos una vida que se ocupa de sus problemas, donde no vemos una vida que se ocupa de trabajar con sus manos. El mundo nos bombardea que esto no es natural, que esto no debemos hacer, que si vemos en la calle un problema nos debemos parar, grabar y hacerlo. No ocuparnos de nuestros propios problemas. Vemos cómo es que todos quieren ser la persona que cambia el mundo. Todos quieren tener el trabajo activista que por fin interviene en el escenario político y social. Todos quieren tener la idea que altere por completo la industria. Todos quieren ser influencer o líderes de pensamiento. Mientras que la ambición por utilizar nuestros dones al máximo no es mala, hemos perdido la cordura y necesitamos recuperar un sentido de una vida fielmente tranquila, callada y ordinaria, donde no nos dejemos llevar por lo que el mundo dice, sino por lo que Dios en su palabra nos dice. ¿Cómo es que se vive una vida que agrada a Dios? Que encuentra cuál es la voluntad de Dios para su vida. En ocasiones queremos publicar todo, queremos resaltar nuestra vida como humilde para recibir aplausos de allá afuera. Un artículo que leí hace tiempo dice lo siguiente: he llegado a un punto en el que ya no estoy seguro de qué considere Dios como algo radical. Sospecho que para mí levantarme y lavar los platos cuando me faltan horas de sueño y paciencia es mucho más costoso y requiere una mayor revolución en mi corazón que algunas de las formas de vida más arraigadas en apariencia que he vivido en el pasado. Y esto es lo que necesito ahora: la valentía para enfrentarme a un día normal, para enfrentarme a una tarde con un bebé con cólicos, en lo que probablemente puedo frustrarme, o con mi hijo de 2 años, o fastidiarme con mi vecino ruidoso. La valentía que se necesita para creer que una vida pequeña sigue siendo una vida significativa, y la gracia de saber que incluso cuando no he hecho nada poderoso, audaz o interesante, el Señor me nota, me quiere y que es suficiente. En ocasiones, hermanos, elevamos a los que se paran en una plataforma, o elevamos a lo que vemos en internet, a los que vemos en internet. Pero esto es solo el sistema de valores que el mundo nos ofrece. No es el sistema de valores de Dios.
Necesitamos a más hombres y mujeres que sean fieles a Dios, fieles a sus esposas, fieles a sus familias, fieles a sus iglesias, fieles a sus trabajos. Que en ese pedazo de mundo en el que Dios nos ha puesto, cultivemos una vida de excelencia, cultivemos una vida de tranquilidad, ocupándonos continuamente de lo nuestro, de cómo estamos nosotros delante de Dios, no cómo está el otro, cómo estamos nosotros. Y todo esto que he dicho está en el contexto de lo que Pablo dice más adelante, donde vemos que se promete el regreso de Cristo. Entonces Pablo les está diciendo a los tesalonicenses: mientras que esperamos el retorno de Cristo, sé fiel. Sé fiel donde Dios te ha puesto. ¿Eres maestro? Sé un buen maestro. Sé fiel, ama y sirve a tu familia. Luego muere y encuéntrate en los brazos de tu Señor. ¿Eres mecánico? ¿Eres médico, ingeniero? Sé excelente y sé fiel en donde estás y lo que haces. Sirve a tu familia, sirve a tu iglesia. Muere y encuéntrate en los brazos de tu Salvador. Eso es lo que nos está diciendo Pablo. Y piensa por un momento, hermano, ¿en dónde te ha colocado Dios? ¿Eres maestro? Sé un buen maestro. Sé fiel. Importa el trabajo fiel y ordinario que fielmente cultive el pedazo de tierra que Dios nos ha dado. Alguien dijo lo siguiente: no importa cuál sea tu puesto de trabajo, el mensaje para todos los cristianos es el mismo. Jesús va a regresar. Mientras tanto, cumple fielmente con tus deberes diarios. ¿Cuáles son esos deberes? Quizá te toca limpiar casa, atender a tu esposo, atender a tus hijos, ir a la escuela, dirigir reuniones, servir café, limpiar baños. En cualquier caso, tu ética laboral y tu amor por los demás son actos de obediencia y mayordomía fiel mientras esperas el regreso de Cristo. Si buscamos que nuestra vida sea un constante reel de Instagram o una aventura interminable de entusiasmo y riesgo, viajes y experiencias, si siempre eres tú donde está toda la acción, por más significativo que tú sientas que es tu vida, solo lo serás si lo gestionas en amor para los demás, en servicio para los demás. La vida no se trata de ti, no solo se trata de ti, se trata de servir a los demás también. Un director de cine dijo lo siguiente: el creciente bien del mundo depende en parte de actos no históricos. Y que las cosas no estén tan mal para nosotros como podrían haber estado, se debe en parte a la cantidad de personas que vivieron fielmente una vida oculta y descansan en tumbas no visitadas. Vivir teniendo por ambición una vida tranquila, hermano, que se ocupa de lo suyo, que trabaja con sus manos, es un regalo a la gente a nuestro alrededor. En un mundo lleno de ansiedad, lleno de sensacionalismo, buscando experiencia tras experiencia, siempre buscando más, buscando o encontrando personas o siendo personas que buscan lo suyo antes que lo otro. El Dios del universo nos ha visto en Cristo y ha declarado eternamente su amor, aceptación y deleite en nosotros. Así que, hermanos, no nos falta nada y por lo tanto tú y yo buscamos obedecerle, porque así encontramos cuál es su voluntad para nuestra vida. ¿Cuál es su voluntad entonces para tu vida? ¿Cuál es su voluntad para mi vida?
realmente incluye muchas cosas. ¿Cómo se ve una vida que agrada a Dios? Se ve de muchas maneras. Y es posible que muchos nunca vamos a descubrir cómo es que se vive una vida que agrada a Dios por completo. Pero podemos decir que incluye que tú y yo abundemos en agradarle a Él. Incluye que nos abstengamos de la inmoralidad sexual y que abundemos en amor fraternal hacia los demás. ¿Quieres conocer cuál es su voluntad para tu vida? Abunda en agradarle a Él. Abstente de la inmoralidad sexual y abunda en amor fraternal hacia los demás. Si haces esto y muchas más instrucciones que la Escritura nos dice, estaremos cerca de encontrar cuál es su voluntad para nuestra vida y cómo es que se ve una vida que ha encontrado, que está encontrando su voluntad para nuestra vida. Así que les animo, hermanos, a considerarnos cómo estamos hoy, cómo está nuestra vida y cómo es que la hemos llevado hasta aquí. Oremos.